tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Como hemos venido sosteniendo hace un par de meses, estamos haciendo televisión en tiempos de pandemia. Esta semana el epicentro estuvo en el Congreso. Una semana intensa. Todos estaban pendientes de lo que ocurría en el Congreso, de cómo votaban los parlamentarios. ¿Será el fin de la AFP? ¿Se estará generando mucha expectativa en la población? Para hablar sobre esto tenemos invitados hoy día a los diputados Fidel Espinosa, al diputado Alejandro Bernales y al cientista político don Manuel Gallardo. Diputado Espinosa, ¿qué pasó exactamente esta semana en el Parlamento, en el Congreso? Bueno, como yo lo sostuve en mi intervención, ha sido un día, el del miércoles pasado, un día histórico porque por fin, ¿no es cierto?, de una u otra manera se ha logrado romper de una u otra forma un sistema en una parte, aunque sea, ¿no es cierto?, el retiro de un 10%, una medida paliativa de emergencia producto de la pandemia, algo que parecía intocable en Chile, que son las AFP, porque estas AFP están protegidas por la Constitución de tal manera que se requieren super quórum tan altos que hacen inviable muchas veces poder contar con los votos suficientes. Ni siquiera cuando fuimos gobierno tuvimos los votos suficientes para tocarlas siquiera. Y hoy día 13 parlamentarios de la derecha traspasaron, ¿no es cierto?, la línea y votaron a favor de la ciudadanía, a favor del pueblo. El 90% de los chilenos cree que es importante hoy día poder retirar el 10% de los fondos de la AFP. Y yo quiero valorar no solamente la unidad que tuvo la oposición casi en su integralidad, 99% de los parlamentarios de oposición, excepto el diputado Pepe Out, y valorar a esos 13 parlamentarios que se atrevieron a la expresión del gobierno, a un lobby que nunca habíamos visto. Yo llevo hartos periodos en el Parlamento y nunca había visto un lobby tan descarado como el que se vio esta semana por parte del propio presidente hacia abajo, del presidente, ministro, empresarios y senadores que también se involucraron, como Andrés Alamán, en esta discusión. Entonces, por lo tanto, si tú me lo preguntas, yo creo que marca un antes y un después. Marca un antes y un después porque va a significar que si la gente entiende por lo que pasó, por lo que se transparentó esta semana, que tenemos un modelo que está atrapado por una constitución, vamos a tener un resultado aún más amplio en octubre a favor del apruebo constitucional, porque la gente se está dando cuenta que efectivamente allí están las trabas principales. Y quiero condenar enérgicamente la actitud que ha tenido la UDI, en particular su presidenta de partido y su comisión política, al pretender llevar, ¿no es cierto?, a un tribunal supremo a aquellos parlamentarios que votaron con la ciudadanía. Porque eso es no entender nada de que hay una nueva ley de partidos políticos del año 2017 que incluso sanciona ese tipo de prácticas de pretender ordenar la votación de los parlamentarios desde los partidos. No se puede, es ilegal. Y por lo tanto yo quiero, repito, condenar a la UDI por eso y valorar que Renovación Nacional por lo menos haya aceptado el veredicto que tuvieron sus parlamentarios y se atrevieron a votar, ¿no es cierto?, a favor del 10%. Está bien, diputado, dígame. Por último, en esta parte, señalar de que en nuestra región, lamentablemente, ningún diputado de la derecha, ninguno, traspasó la línea para votar por la ciudadanía. Kuchel y Harry Jürgensen, hijo, votaron en contra del pueblo de nuestra región, y quienes se abstuvieron, Hernández y el otro parlamentario, ¿no es cierto?, que se abstuvo, Alejandro, ayúdame, se abstuvo, ¿no es cierto?, Santana y Javier Hernández, fue lo mismo que votar en contra, porque las abstenciones en esta votación se suman a los votos en contra. Está bien, pero diputado Espinosa, pero nos estará generando mucha expectativa a la población cuando mire, 3 millones de personas podrían sacar todo su ahorro. Hay 96.000 personas que tienen de 0 a 5 pesos, 43.000 que tienen de 5 a 10 pesos, solamente 110.000 personas tienen de 100 millones para arriba. Vale decir el nivel o sea, si aquí nos está generando expectativa innecesaria cuando la mayoría de los chilenos efectivamente tienen pensiones miserables, tienen un ahorro muy bajo. Una cosa... Dígame. Perdón, esos 3 millones de chilenos que van a poder retirar el 100% de su ahorro son personas que bajo el actual sistema de pensiones, que es nefasto, no tendrían ninguna posibilidad de tener una jubilación el día de mañana y por lo tanto van a depender de un pilar solidario. Por lo tanto, el que puedan retirar su 100% nos parece que es justo. Por lo tanto, yo creo que no hay que generar ni las expectativas de que esto es la solución de todo, porque es un alivio para familias, van a tener algunas familias la posibilidad de poder sacar 2, 3, 4 millones de pesos. No es la solución definitiva a los problemas que tiene la gente y a sus pensiones, pero sí en un momento de pandemia que no había vivido nuestro país ni el mundo, yo creo que se ajusta a derecho y por eso creemos que a pesar de la amenaza hoy día en la mañana del senador Alamán, que ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional
o de las amenazas de otros actores de la política que han dicho que podría haber un veto presidencial, creemos nosotros que el paso que se va a dar en el Senado la próxima semana va a ser muy importante para Chile, para que estos millones de chilenos puedan acceder, ¿no es cierto?, a recibir plata que es de ellos, no es plata de la AFP, como dijo Juan Sutil, no son un bien sagrado de la AFP, es plata de los trabajadores, y eso es lo que a mí me tiene satisfecho de que se da un primer paso en esa línea. Diputado Alejandro Bernal, un poco la misma pregunta, porque al mismo tiempo la institución menos creíble de Chile, que tiene apenas un 1% de credibilidad, que es el Congreso, todos están por encima, todos por encima. La institución con menos credibilidad en este país le dio un tremendo mazazo al gobierno esta semana. Y también no es generar expectativas demasiado a la gente con lo que se acordó el día miércoles. Hardy, bueno, primero que todo saludarlos, a Manuel, a Fidel, a las personas que nos están viendo, agradecer a Vértice también el espacio. Y yo diría que aquí las sobreexpectativas están sobre el gobierno, no sobre este proyecto. Y lo que ha pasado esta semana ha quedado en evidencia justamente eso, que ya la ciudadanía, como no espera nada más del gobierno y ningún anuncio que sea lo suficientemente potente en que vaya a apoyar lo que están viviendo hoy día, es que los mismos ciudadanos, fíjate, han decidido, porque la gran mayoría así lo dice, recurrir a su jubilación, a esa plata que tiene guardada para cuando sea viejo, recurrir a esos fondos para poder sortear esta crisis. Nadie me puede negar de este panel que el anuncio que hizo el presidente a mitad de semana se debe a este proyecto. El anuncio que hace hacia la clase media es una reacción para poder frenar este proyecto. Y no es tampoco un anuncio pensado en la clase media. Este anuncio nace con el espíritu de dar vuelta a los votos de los parlamentarios chilevamos que van a apoyar el retiro del 10%. Es decir, una mezquindad absoluta. Es decir, yo hago un proyecto para chantajear a mis diputados para que voten en contra, porque saben los parlamentarios, lo saben todos los parlamentarios, los senadores incluidos, el gobierno también. Quienes estamos en política, recorremos los barrios, las calles y tenemos contacto con los vecinos, que esto es algo que se está pidiendo. Y lamentablemente no hemos tenido en el IFE 1.0, recuerden que el ministro Briones dijo que habían 50 lucas, nada más. Nosotros logramos presionar, nos dijeron obstruccionistas de todo, logramos subir los 65 lucas. No pasó un mes cuando presentaron IFE 2.0, que subió a 100 lucas. Se presentó el programa El FOGAPE. Yo estoy en la Comisión de Economía, me ha tocado verlo, y me ha tocado recibir a la gran cantidad de pymes que reclaman porque el FOGAPE se demora mucho en responder, porque pidieron 20 millones y le están dando 8, porque no todos los bancos responden de la misma manera, etcétera. Esto de los independientes, que también aprobaron en el Congreso, que tampoco ha sido la solución. Y esta medida que conocimos a mitad de semana, de nuevo, es una reacción para que las personas no retiren su 10%. Ahora, dicho eso, esta ley no obliga a nadie a retirar su 10% de la AFP. Y yo creo que las personas van a poder elegir, ojalá de manera informada, que es lo que tiene que ahora, yo me imagino, enfocarse el gobierno, a decir, esto es lo que proponemos nosotros, este es el fondo de la AFP, esto va a ocurrir si usted retira estos fondos, esto con esto otro, que son además préstamos, y la gente podrá decir, si requiere uno, bien, si va por la medida del gobierno, bien también. Manuel Gallardo, ¿por qué el gobierno está llegando tan tarde? Y segundo, esta defensa que hubo esta semana, al margen de que un poco lo que plantea el diputado Bernal, cuando llega con una respuesta ahí el día martes, es porque hay una defensa ideológica de la AFP, y esto al mismo tiempo una tercera pregunta, Manuel Gallardo, ¿esto es el fin de la AFP? ¿Qué cree usted? Bueno, la verdad, Hardy, un gusto saludarlo, igual que al diputado Espinosa y el diputado Bernales. La verdad es que lo hemos dicho en otros programas, desgraciadamente el gobierno ha llegado tarde a todas las medidas que van a paliar los graves problemas económicos que está enfrentando los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y ha llegado tarde por distintas razones, en algunos casos porque las políticas públicas fueron diseñadas
tardíamente, en otros casos porque los instrumentos que se han utilizado para implementar esa política, para hacer llegar hacia el ciudadano a pie los beneficios que la política consideraba no fueron eficientes. Recordemos lo que pasó con los FOGAPE, recordemos lo que ha pasado con las cajas de alimentos. Yo creo que ningún gobierno estaba preparado para enfrentar una situación como esta. Venía adicionalmente este gobierno enfrentando una crisis político-social desde el 18 de octubre. Los equipos seguramente estaban ya un poco agotados y se enfrentan con una pandemia que los pilla mal parados, aun cuando me sorprende que los analistas y los técnicos del gobierno no hayan previsto que si el Ministerio de Salud se estaba preparando desde enero, no hayan previsto el desastre económico que iba a quedar. Eso es una primera cuestión. Lo segundo es que yo creo personalmente y técnicamente, creo que el proyecto del retiro del 10% es mal. Es un mal proyecto, ¿ya? Porque es lo más liberal que hay desde el punto de vista ideológico, por ejemplo, es lo más liberal que hay desde la política pública. La Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de los 80 estarían felices con un proyecto de esta naturaleza. Te ayudas solo. Si tienes plata te ayuda y si no tienes plata no te ayuda. Pero llegamos a un momento en que la oposición se vio obligada a presentar un proyecto de esta naturaleza porque el gobierno había dejado fuera, y no solamente el gobierno, los 12 economistas que trabajaron, por ejemplo, en la propuesta del Colegio Médico, y luego los economistas que integraron los equipos técnicos para llegar a el acuerdo de los 12.000 millones de dólares, el segundo acuerdo, dejaron fuera nuevamente a la clase media. Este afán que tienen los economistas de las políticas focalizadas, no se logra dar cuenta de que en una situación tan extrema como esta, no solamente los vulnerables de ayer eran los que necesitaban ayuda, sino que también la clase media, porque el que ganaba 2.600.000, 3 millones de pesos, se quedó sin trabajo. En consecuencia, aquí todo el mundo se equivocó. Ahora, el gobierno tiene una mayor responsabilidad, indudablemente. Después, el gobierno sale con una propuesta que desgraciadamente hay que decirlo, fíjese. La propuesta para atacar propiamente tal las necesidades económicas generadas por la pandemia son más malas que la propuesta 2.0, que había sacado una semana antes. Porque la propuesta que había sacado el gobierno una semana antes decía que el préstamo era de 2.600.000. El primer año, esto se iba a devolver a 650.000 pesos por año, pero el primer año se condonaba la deuda. En esta segunda propuesta, el gobierno lo que dice es, yo le voy a dar 500.000 pesos de bono, y el 1.950.000 se lo voy a prestar a 3 años, y usted me va a devolver anualmente este préstamo. Pero en la pasada le bajó 150.000 pesos el bono, porque antes era 650 y ahora son 500.000 pesos. ¿Ya? Entonces, la verdad es que yo no entiendo al ministro Briones. Yo creo que el ministro Briones tiene que irse para la casa. De la misma manera, como lo dije la semana pasada, Briones y Blumel tienen que irse para la casa. Y su tercera pregunta, si esto es el fin de la AFP, la verdad es que
lo que yo he escuchado de los debates, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, de todos los sectores, es que el sistema previsional chileno, basado en el decreto 3.500, o sea, las AFP, el ahorro individual, no da para más. Eso yo se lo he escuchado a senadores de la UDI hasta diputados del Frente Amplio. No da para más tal como está. Hay que hacerle modificaciones. ¿Ya? Está bien. Esas modificaciones yo creo que tienen que tener una base solidaria, universal, un aporte estatal y el rol de las AFP desde la perspectiva de un ahorro complementario. Ahora, ese fondo que yo tengo en mi AFP no me lo pueden tocar. Diputado Espinosa, mire, siguiendo con lo que plantea Manuel Gallardo, pero quiero además preguntarle otra cosa para nuestros auditores. ¿Qué viene para Chile? Con una crisis sanitaria enorme, una crisis económica brutal, con una crisis política, con una credibilidad cero en las instituciones, con un nivel de debate en el Parlamento. Mire lo que pasó el diputado Chalper, mire lo que hizo la diputada Pamela Giles, mire la amenaza en la UDI a los que votaron en contra, con una degradación del lenguaje. ¿Qué viene para los chilenos? ¿Viene algo mejor o este país se está yendo al carajo, como dicen algunos? No, yo creo que, tal cual lo planteé el día miércoles, para que tengamos más democracia tenemos que actuar, ¿no es cierto?, respetando las institucionalidades democráticas. Cuando tenemos amenazas veladas, primero cuando tenemos un lobby descarado, cuando tenemos a parlamentarios como Chalper ofreciendo cargos de gobierno para que un parlamentario cambie su voto, es porque es la degradación misma de la política. Yo no me voy a referir ni a las actuaciones de Pamela Giles ni de Florcita Motúa, porque muchas de ellas no las comparto. Yo creo que le quitan un poco de seriedad, ¿no es cierto?, a la política misma, pero fueron electos, ¿no es cierto?, por ciudadanos, y los ciudadanos que lo eligieron son responsables de a quienes eligen. Si lo van a ir a defender al Parlamento, si van a ir a actuar de una manera determinada o de otra. Pero quisiera, Hardy, si tú me lo permites, un poquito, muy brevemente, responder algunos planteamientos que ha hecho Manuel, a quien yo respeto muchísimo en su rol profesional, y al igual que usted, ¿no es cierto?, como conductor del programa. Pero creo que hay algunas cosas que hay que dejar claras y que no comparto en su integralidad. Primero, señalar porque él dice que este es un mal proyecto. Nosotros no decimos que sea la panacea este proyecto. Este proyecto es excepcional ante una situación tremendamente grave y excepcional que está viviendo el país y el mundo. Y esta medida no solamente se está aplicando acá en Chile, sino que también, como ustedes saben, otros países también han tenido que recurrir lamentablemente a esto. La derecha, ¿qué ha dicho? La derecha ha dicho que con esto se van a disminuir las pensiones, van a ser indignas, como que si no vivieran en el Chile real, si no se dan cuenta que las pensiones hoy día son indignas. O sea, primero, él plantea, Manuel, que este tema es un mal proyecto. Yo no digo que sea el mejor de los proyectos, pero sí va a ser un alivio para las familias chilenas. Chile ya no está para campañas del terror. La derecha ha jugado con las campañas del terror toda la vida. Lo hizo con la ley de divorcio, cuando dijeron que la familia chilena se destruía. Y tú has visto que eso no ha sido así. Se han divorciado quienes han tenido que divorciar y ha sido para rehacer sus vidas. Dijeron que con el proyecto de Michelle Bachelet de las 3 causales para la interrupción del embarazo, las mujeres iban a copar poco menos los hospitales para ir a abortar. Eso no ha sido así. Han ocupado la ley quienes han sido violentadas sexualmente o cuando ha habido riesgo de la vida de la madre o del feto. Entonces, por lo tanto, siempre ha habido una campaña de terror y esta no es la excepción. Aquí de nuevo hay una campaña de terror para decir que poco menos la gente va a quedar con pensiones indignas en el futuro, cuando ya hoy día más del 80% de los chilenos tiene pensiones menores a 300.000 pesos y con eso no se puede vivir. El analista, ¿no es cierto?, y nuestro amigo Manuel decía que las personas que ganan de 2,6 millones a 3 millones de pesos han perdido hasta el empleo. Pero el principal problema no está ahí, Manuel. El principal problema está justamente en la gente que gana de 500, porque claro, los más vulnerables han tenido apoyo, el IFE, igual han habido irregularidades con el registro social de hogar y todo, pero el principal problema está de los 500.000 a los 2 millones de pesos, porque ahí está el colectivero, está la gente que está en el transporte público, la gente que trabaja en los oficios ligados al turismo, que estuvimos esta semana trabajando con Alejandro, después podremos hablar de eso, sobre una mesa de emergencia para el turismo. Y lo último que quiero decir, Manuel, y en eso yo quiero discrepar contigo, en el tema de las medidas de sobreendeudamiento. El Banco Central ha sido categórico para decir que hoy día, en la realidad, incluso antes de la pandemia, los hogares chilenos tienen endeudado un 75% de sus ingresos. Es decir, si reciben 100, ya 75 están ocupados en deuda. Entonces, cuando hay medidas del gobierno para endeudar más,
yo no estoy de acuerdo. Discúlpame, yo prefiero que la gente... No, solo un comentario. Sí. Yo nunca he sido partidario del endeudamiento. Yo vivo en Santiago. Sí. Estoy desde marzo, y vivo en la comuna de Santiago. Estoy desde marzo en cuarentenado. No puedo salir. No porque yo no quiera salir, sino que porque el Estado, en el uso de sus facultades, Te lo impido. prohíbe salir. Como me prohíbe salir, yo soy de la idea que el Estado me tiene que hacer transferencias directas para que yo viva, Ya, para que yo coma. te entiendo. ¿Ya? Porque si no, es como el perro del hortelano. No come ni deja comer. Sí. ¿Ya? En consecuencia, Eso yo lo comparto. que el Estado no me permite salir, pero no tampoco me da para vivir y cubrir mis deudas, entonces yo tengo el derecho a decirle al Estado, déjeme decidir a mí qué hago, si yo quiero salir o no, porque si no me tengo que querellar en contra del Estado. Manuel, pero es lo mismo, en el otro plano del 10%, lo mismo que decía Alejandro Bernales. Esta no es una medida imperativa, no es una medida obligatoria, es una medida absolutamente voluntaria, por lo tanto, una persona que no está viviendo una aflicción tan brutal como miles de hogares chilenos va a poder optar entre sacar su 10% y no sacarlo. Yo creo que eso es parte de la democracia. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero el tema está en que yo no estoy comparando el 10% con la propuesta deficiente que hace el gobierno. Lo que yo digo es que el Estado debe hacer transferencia directa a la clase media. Sí, por supuesto. Eso es lo que yo digo. Sí. Y desde esa perspectiva, este retiro del 10% no es un buen proyecto. Lo que pasa es que el Estado no lo está haciendo. No lo está haciendo, claro, Ahora, claramente. Claro. Continúe, En diputado eso estamos de Espinosa. acuerdo. Diputado Espinosa, yo le preguntaba, en este contexto inédito que estamos viviendo como país, ¿cierto?, que se juntaron todas las crisis posibles, ¿qué de bueno viene para Chile? Y para que después sigamos con el diputado Bernales. Bueno, lo bueno es que yo creo que Chile ha abierto los ojos. Este no va a ser el mismo Chile post-estallido social y post-pandemia, va a haber un Chile distinto. Y este Chile distinto ya hoy día ha descubierto que tenemos un sector político totalmente claro que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de defender su modelo que está radicado justamente en el poder económico que generan las AFP. Yo creo que eso es lo primero que queda claro. Y lo segundo es que yo no visualizo, y esa es mi preocupación, no visualizo del gobierno, que ha tenido masazos políticos como lo que tuvo esta semana en la Cámara de Diputados, yo no visualizo en el gobierno medidas que vayan más allá de ir apareciendo con ofertones de último minuto para tratar de evitar que avancen y se profundicen proyectos de este tipo que, buenos o malos, como lo dice Manuel y como lo planteó Alejandro, son necesarios hoy día para el Chile que estamos viviendo. ¿Sabes qué es lo que no veo yo? Que tengamos un programa en el país y en las regiones, porque todas las regiones tienen problemas distintos. Nuestra región tiene problemas distintos. La salmonicultura acá no se ha visto tan brutalmente afectada como otras actividades económicas del país, pero también tenemos un turismo que aquí en esta región está brutalmente afectado porque vivimos del turismo. El turismo es la cuarta actividad económica de Chile y hay que apoyarla. Después, entonces, por lo tanto, no visualizo, Ardi, perdona, no visualizo el gobierno que diga este es el plan concreto para ahora, ni menos un plan concreto para salir del periodo de la post-crisis, de la reactivación económica que es fundamental. Sí veo ánimo en algunas embajadas que están trabajando. Yo hoy día en la mañana tuve una reunión muy importante con el embajador de China, porque con China tenemos que reactivar esa economía que se ha visto lesionada duramente, porque Chile, el principal socio comercial de Chile es China, e independiente que China haya sido el principal foco inicial de esta pandemia, con ellos tenemos que reactivar prontamente, o si no vamos a tener importantes actividades de Chile, de la fruta, del vino, del salmón, afectadas brutalmente si no reactivamos. Hoy día estuvimos con Chubut, con el embajador, trabajando 1 hora en la mañana y me estaba contando de que han habido muy buenas conversaciones para empezar a reactivar prontamente. Sí, es un personaje Chubú, un personaje. Después quiero que volvamos a los temas regionales. Diputado Bernales, a este gobierno les quedan 18 meses de gobierno, 18 meses. Estamos en presencia del fin del gobierno, debiera haber un cambio de gabinete. ¿Es posible en esta crisis que hayan puntos de encuentro entre la oposición y el gobierno pensando en los chilenos que la están pasando tan mal? Hardy, mira, déjame responder un poco al Chile del futuro.
Y respondo luego a lo que me dice, pues, me gustaría agregar algo. Yo creo que lo que tiene que ser el Chile del futuro tiene que ser un Chile conectado. Hoy día lo que hemos demostrado es que estamos en absolutamente desconexión con muchas realidades regionales y nacionales, evidentemente. Pero a mí, por ejemplo, cuando uno tiene que votar un proyecto de esta magnitud, que es lo que hemos votado de la AFP, uno empieza a recordar su día a día. A mí me pasa eso. Y yo creo que todos los que estamos en la región de los lagos y hemos ido al supermercado a comprar el pan, la fruta, lo que sea, nos ha tocado estar frente a un adulto mayor en un pesaje del pan o de la fruta. Muchas veces, como digo, personas que son de la tercera edad y que ellos dicen, yo he hablado muchas veces con ellos, muy agradecidos que se les dé una mano para trabajar, a pesar de la edad que tienen, muchos de ellos 80 años, por ahí. Pero la reflexión es, ¿por qué tiene que estar esa persona en esas condiciones? Está bien, trabajando dignamente, pero, por ejemplo, hoy día está lloviendo, saliendo de noche, exponiéndose, y muchas veces porque su jubilación no le da. Y no le da ni siquiera el de toda la familia, y toda la familia tiene que salir a trabajar. ¿Para qué? Para su día a día, para pagarle los estudios a alguien, para pagar su salud, los remedios que son caros, y ahí tenemos que avanzar rápidamente y poner esa agenda. A mí me parece que cuando los columnistas de los medios opinan, está muy bien técnicamente, son expertos, muchas veces olvidan esta realidad y se desconectan con lo que pasa, por ejemplo, en Palena, en Chiloé o en otras provincias, que va cambiando su realidad. Al gobierno, yo creo, hoy día, nuevamente, yo creo que está en uno de sus momentos más bajos por esta fractura que tenemos que decirlo así, con este proyecto. Además que ha sido muy evidente las presiones que ha generado el gobierno con sus parlamentarios, y eso la ciudadanía no entiende que no dejen votar libremente a sus diputados. Además lo hacen de una forma bastante torpe, ofreciendo, como decíamos, ofertones de último minuto, etcétera. A mí me parece que los ministros en realidad han estado muy desconectados, y lo que me pasa a mí en las comisiones que integro, y no han cumplido con un rol, que es el rol de colegislar. Y esto lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, el 24 de marzo se ingresó a la Comisión de Economía el proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos y que prorroga los pagos. En el mismo proyecto se ingresó, decía el proyecto que está en él, los créditos hipotecarios y los créditos de consumo. En el mismo proyecto está el CAE, 24 de marzo. Hoy día estamos, ¿cuánto? Ya a mediados de julio. Y el gobierno nunca se acercó a conversar con nosotros en la comisión. Y el día que se acerca, que llega, que fue este lunes, llegaron 3 ministros, el ministro Alvarado, la ministra Hut, el ministro de Energía, inéditamente a la comisión para defender el veto presidencial. Entonces yo le dije al ministro Alvarado, bueno, él viene recién asumiendo, pero ¿por qué no llegan antes? ¿Por qué no se suman a los proyectos antes? Si los créditos hipotecarios y los créditos de consumo que anuncia, los créditos hipotecarios que anuncia el presidente que vamos a dar alivio. Nosotros, el Congreso lo estamos hablando el 24 de marzo, ahora estamos con un proyecto que tiene que ver con los embargos. Hay muchas personas que nos están viendo que están preocupadas de sus bienes. Personas que han emprendido, por ejemplo, el transporte escolar, que dicen, estoy en riesgo que me quiten mi furgón. Y con eso yo trabajo. El gobierno cuando llegó, lo presentamos hace poco, llegó a oponerse al proyecto. Y no ha ido más. Entonces, tienen que colegislar. No todas las buenas ideas vienen de la moneda. También hay muchas ideas buenas que presentamos en el Congreso. Entonces, tienen que sumarse. Y ahí, evidentemente, el presidente es el que decidirá si tiene que seguir con este equipo o no. Pero yo lo que veo es que no hay diálogo real de trabajar en conjunto. Cuando nos han convocado, a pesar de todas las polémicas, nosotros, el Partido Liberal, el diputado Espinosa, nosotros hemos estado ahí para conversar y ver los proyectos. Y le hemos propuesto, le hemos dado ideas, iniciativas, y nos dicen, de nuevo, obstruccionistas. Cuando ya no tienen nada que hacer, cuando ya no les quedan argumentos que dar, sacan etiquetas. Obstruccionistas fue antes, hoy día populistas. Eso es cuando ya se les acabó, ya no tienen nada que hacer, empiezan a hacer las etiquetas para arrinconarnos. Entonces la idea es que podamos hacer juntos. Este proyecto del 10% viene hace rato. Pero, diputado Hernández, pero tomando la magnitud de la crisis,
Es posible que haya un punto de encuentro porque es evidente, y lo dicen todos los analistas internacionales, incluso estos días, que hay una desconexión enorme de la élite gobernante y gobernante en todos los ámbitos con lo que pasa en el país. Mire, estos días la senadora Jimena Rincón, que ha sido que está defendiendo este proyecto del 10%, ella fue directora de una AFP. Entonces los chilenos dicen, hey, esta es nuestra élite. Porque algo hicimos mal en Chile todos, los que hemos tenido responsabilidades sin duda. Hardy, sí. pero en ese tema yo te encuentro toda la razón. Si la AFP, como otras entidades en Chile, a los gobiernos de turno han llevado líderes políticos de esos gobiernos, con el propósito, y lo de Jimena Rincón a mí me parece, lo digo con mucha honestidad, impresentable que ella les pretenda liderar el tema del 10%, cuando ella fue parte del sistema, ¿no es cierto?, de los directorios de AFP, igual que el ministro Briones. Yo comparto con Manuel cuando dice Manuel que los ministros no resisten más en su cargo. Alvarado viene recién llegando, cierto, pero los otros dos ministros, Blumel y Briones, han actuado de una manera tremendamente incongruente con el Chile real que plantea Alejandro. O sea, este gobierno ha demostrado que no tiene absolutamente nada de calle, ni en el estallido social y menos en la pandemia. Imagínate hoy día, todavía no logro comprender, y disculpa que te desvíe el tema, pero no logro comprender cómo Puerto Montt, porque el poder económico es más importante que la salud de las personas, aún no tiene cuarentena, porque cuando Osorno tuvo cuarentena yo lo aplaudo. La cuarentena evitó y aplanó la curva en Osorno. Diputado, disculpe que lo interrumpa. Mire, para toda la gente que recién describía Manuel Gallardo, que son los emprendedores, una cuarentena los termina matando. Cuando alguien es funcionario público, tiene su sueldo a fin de mes, es fácil pedir cuarentena, pero la cantidad que tienen sus bolichitos, sus negocios en los barrios... No pasó eso, fíjate. Yo soy diputado por Osorno, Hardy, disculpa que discrepe contigo, y en Osorno no se murió ninguna actividad económica. Se siguió trabajando, hubo mucho mayor cuidado, hubo una cuarentena que no fue excluyente, ¿no es cierto?, que se desarrollara cierta actividad económica. Yo no estoy hablando de una cuarentena todo encerrado en la casa, pero sí, ¿no es cierto?, en Puerto Montt no ha habido ni un resguardo, las barreras sanitarias han sido un chiste en la carretera, no ha habido ningún resguardo como otras comunas que sí lo han implementado, eso es lo que quiero decir. Es verdad. El comercio ambulante en Puerto Montt está desatado, discúlpeme que lo diga con esa franqueza, la misma gente nos reclama todos los días de que es inusitada la cantidad de permisos que se han dado con fines capaz electorales, pero no corresponden. Manuel Gallardo, volvamos, mire, a estos 18 meses que le quedan al gobierno, ¿por qué este mazazo que recibió esta semana, en la cual 13 diputados de su propia coalición se fueron, y toda esta amenaza que ya le hemos hablado, y que no sería primero en la historia de Chile, puede que este gobierno termine? ¿Cómo puede terminar estos 18 meses? ¿Puede crearse un gobierno de unidad nacional? No sé, estoy planteando, porque el programa de gobierno terminó hace ratito. ¿Qué le queda por hacer a este gobierno? Bueno, la verdad es que los gobiernos tienen normalmente en este periodo de 4 años dos etapas. La primera etapa que se da al principio de todo gobierno es donde él gobierna realmente, maneja la agenda pública, maneja los proyectos de leyes, y luego le empiezan a aparecer en el camino las elecciones y da lo mismo quien sea la oposición, entonces le empiezan a frenar los proyectos, tiene que negociar más, y entra en una etapa de administración propiamente tal. Ya no gobierna, sino que el último año prácticamente y los últimos 6 meses administran nomás el sistema público. Y la verdad es que lo que ha pasado con este gobierno es que muy prontamente, a partir del 18 de octubre, dejó de gobernar. Incluso es más, algunos expertos hemos señalado de que en la práctica, fácticamente nos hemos cambiado de un sistema extremadamente presidencialista a un sistema parlamentarista, porque quien tiene la llave, de alguna manera, es el Congreso Nacional, y el Congreso le ha hecho cuesta arriba muchos de los proyectos, por distintas razones, ya las hemos señalado, y hoy día el presidente de la República no puede renunciar. No. Podría haber renunciado el 17 de noviembre, pero ya no puede renunciar. El camino que le queda a la oposición es dos: o respalda
la democracia y al presidente en su condición de haber sido electo en una elección y lo deja que termine o inicia una acusación constitucional, y si esa acusación tiene éxito, entonces lo que pasaría, según lo que señala la Constitución, es que pasa a gobernar el ministro del Interior, en este caso el señor Blumen. Así que por favor no se les vaya a ocurrir a hacer la acusación, porque si no salimos de las brasas para caer en las llamas, y él tendría que rápidamente, en un periodo de 6 meses, llamar a una elección presidencial. Pero Manuel, pero mira, este segundo escenario no es factible hoy día. Disculpen. No creo que sea. Mire, tanto el diputado Espinosa, bueno, a todos nos interesa mucho la historia. En 1890 fue la famosa Leyes Periódicas, en la cual el Congreso le obstruía todo lo que pretendía hacer el presidente Balmaceda. Estoy planteando un tema de contexto histórico. Miren lo que terminó después. Por eso yo digo, los 18 meses que vienen por delante, habrán puntos de encuentro entre la oposición y el gobierno, pensando en un país que debe salir adelante post pandemia, porque la pandemia en su minuto terminará. El diputado Espinosa. A mí no me gusta mucho hacer política ficción. Yo cuando hubo voces, cuando partió el estallido social, hubo voces dentro del mismo Parlamento y dentro de mi propio partido que decían, y también del Frente Amplio, que decían que el mandato de Piñera teníamos que echarlo abajo. Yo fui de los que dije que no era el camino. Okay. La democracia tiene que respetarse en su integralidad. Y para mí el mandato del presidente Piñera termina en marzo del próximo año, cuando corresponda, del 2022 en particular. Quedan 18 meses y hay que respetarlo. Yo creo que esa es la democracia. Fue la ciudadanía que con un 55% de respaldo lo llevó a ser presidente por segunda vez de Chile. Lo que pasa es que el escenario de este gobierno ha sido tremendamente peor que el primero. Y hoy día la ciudadanía obviamente tiene una concepción totalmente distinta, y muchos a lo mejor quisieran señalar, oiga, no, los parlamentarios tienen que acusarlo. Yo fui de los que no quería la acusación constitucional cuando fue contra el presidente Piñera, porque no tenía ningún asidero político. Las acusaciones constitucionales tienen que tener, bajo todo punto de vista, una viabilidad política. La tuvo la de Chadwick y se logró, pero con Piñera nunca la tuvo viabilidad política. Por eso yo, si bien voté a favor, lo hice respetando obviamente el acuerdo de mi bancada, pero nunca estuve de acuerdo al interior de mi bancada. Para terminar la idea, quiero decir de que las democracias uno tiene que ser demócrata en todo momento y no solamente cuando conviene. Para mí hoy día sería muy fácil decir, no, este es el momento, no. Yo creo que la democracia implica el que seamos respetuosos de la misma. Este mandato dura 4 años y tiene que terminar. Si tienen que haber puntos de encuentro legislativos en el futuro, siempre van a encontrar nuestra buena predisposición. No somos obstruccionistas cuando queremos mejorar los proyectos, de eso se trata la democracia. Y Manuel lo sabe, el legislativo también es para mejorar los proyectos de ley. Esa es la tarea que tenemos, no somos buzón, solamente lo que el Ejecutivo nos plantea. Por eso el presidente nos ha dicho y nos ha salido con cada epíteto cuando no estamos de acuerdo con él. Nosotros dijimos cuando presentó el ingreso familiar de emergencia que 65.000 pesos eran insuficientes. El propio ministro Briones nos dijo que no había ni un peso más en las arcas fiscales. Pero después han aparecido, cada vez que se han visto afligidos por el proyecto de ley del retiro del 10%, han aparecido millones y millones de dólares que no estaban. Aquí lo único que no se toca en Chile, Hardy, Manuel, es el gasto militar. Eso es algo increíble. El gasto militar en este país es obsceno. Y no se toca ni siquiera cuando hay una crisis. Yo creo que era el momento. No estoy hablando de las pensiones siquiera, que ya son escandalosas, las pensiones del alto mando de las Fuerzas Armadas. Pero no estoy tocando ni siquiera eso. Estoy diciendo el gasto militar. Fíjate, Manuel, que sería súper importante que los chilenos tuvieran acceso al gasto militar. Ni nosotros los parlamentarios podemos tener acceso al gasto militar en Chile, porque se nos aduce las razones de Fuerza de Seguridad Nacional para no entregarnos información. Pero dentro mismo del Ejército nos dicen que la remodelación de material bélico en Chile es escandaloso en millones de dólares que pudiesen estar radicados en la gente, en mejoras para la ciudadanía. Y bueno, pero lo que conlleva la pregunta de Hardy, toda la predisposición para colaborar en el futuro. El gobierno lo ha hecho mal en la pandemia. Pensamos que era una oportunidad para que el gobierno reviviera de un estallido social que había vivido muy fuertemente, pero cuando ya empezaron a ocultar cifras de muertos, cifras de contagiados, situaciones que han ocurrido, se han hundido en sus propias mentiras. Y en la prepotencia de un ministro como Mañalich, que demostró obviamente la antítesis de lo que tiene que ser un servidor público, afable y humano. Diputado Espinosa, porque convengamos en que la sociedad está cansada, el pueblo está cansado, está agotado, de hecho esta misma pandemia nos pone con un talante, una bonomía distinta.
Miren lo que empezó a pasar el martes, al parecer terminó la tregua porque hubo hechos de violencia coordinados a la misma hora en distintas comisarías. O sea, con un debate, un lenguaje que también está bastante polarizado. Pues seríamos capaces como sociedad, diputado Espinosa, de cuidar la democracia. Habrá que perfeccionarla todo porque, como dice el diputado Bernales, sin duda lo público va a cobrar más importancia en la construcción de un nuevo país. Vuelvo a decir lo que dije cuando me entrevistaste hace tiempo atrás y estábamos en pleno estallido social. Yo dije siempre, la violencia no la podemos tolerar en ninguna de sus formas. Si la gente sale a tocar las cacerolas, bienvenido sea, son formas de manifestación. La violencia no la podemos tolerar, eso está más que claro, pero tampoco podemos tolerar la violencia política. Y es violencia política a ministros persuadiendo, ¿no es cierto?, a parlamentarios para votar de una manera ofreciendo cargos públicos, utilizando parlamentarios para ello. Es violencia, desde mi punto de vista, que la UDI quiera sancionar a sus parlamentarios porque votaron de una manera u otra, pero jamás la misma UDI mandó al Tribunal Supremo a parlamentarios o a exministros que estaban involucrados en actos de corrupción, actos gravísimos de corrupción, nunca los mandaron al Tribunal Supremo. Entonces, esas cosas también son violencia institucional, violencia política, que también tenemos que erradicar si queremos, obviamente, que el gobierno termine su mandato de buena manera y que después sean los chilenos y chilenas que el próximo año, a fin del próximo año, elijan a su nuevo presidente o presidenta de una manera democrática, como ha sido la madurez política que Chile ha demostrado por 90. Entonces yo confío en eso, yo no creo en quiebres institucionales, yo no me allano cuando empiezan a circular en las redes sociales estos bandos que van a sacar a los militares a la calle, porque creo que en Chile no va a haber un nuevo golpe militar jamás. ¿Sabe por qué? Porque logramos, obviamente, algo fundamental para que nunca más haya un golpe militar, que los delitos de violación a los derechos humanos no prescriban nunca. Y eso, así como hoy día, un violador de los derechos humanos de los años 70 sabe que puede terminar sus días en las cárceles. Y por lo tanto yo creo que ni las Fuerzas Armadas ni nadie va a ser sujeto en el día de mañana de que haya una interrupción de un Estado democrático, y yo creo que es un avance y una madurez que Chile ha tenido. Diputado Bernales, Chile en sus 210 años ha tenido muchos momentos de crisis, menos que otros países sin duda, pero muchos momentos de crisis, de quiebra institucionales, de guerra civil, hemos tenido momentos complicados. El Frente Amplio está porque el presidente Piñera termine, el Frente Amplio está también por tender puentes de cooperación. ¿En qué está el Frente Amplio en esta materia, por ejemplo, diputado Bernales? Ahí sí, que estaban mis niños por ahí dando vueltas, entonces para que no lo escucharan ustedes, es que había puesto ahí el silencio. Esta es la televisión en tiempo de pandemia. No, nosotros queremos... Perdona, Cardi. No, está bien, sigue, diputado. Sí, te había escuchado perfectamente. No, nosotros estamos, efectivamente, porque yo voy en la misma línea del diputado Espinosa. O sea, aquí tenemos que respetar la democracia. Hay un gobierno que fue electo, nos guste o no, democráticamente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros, además, desde el Frente Amplio, que de repente se nos ponen varias etiquetas. Y decir también que la parte que estaba más, que tenía una postura más polarizada en este tema, ya no es parte del Frente Amplio. Justamente porque nosotros decidimos firmar un pacto que nos lleva a transitar hacia una nueva constitución. Entonces nosotros dijimos que los chilenos y las chilenas elijan democráticamente si quieren o no una nueva constitución. Y nosotros firmamos un acuerdo que eso generó un quiebre en el Frente Amplio, y quienes no les gustó ya no están dentro de nuestra coalición. Hablo del Partido Humanista, donde está Pamela Giles con Florcita Motúa, y el Partido Ecologista. Y nosotros seguimos en el fondo en este espacio donde hemos hecho propuestas. Nosotros, de nuevo, cuando empezó esta crisis sanitaria, le presentamos al ministro Briones, también se lo hicimos llegar a diferentes ministros, una propuesta que era sanitaria, económica, social, para poder enfrentar esta crisis. En las comisiones llegamos siempre con indicaciones, tratando de proponer también alternativas. A las mesas, cuando se nos convocan, asistimos. Ahí también me hago cargo, porque de la contrapregunta me hago yo mismo cargo. ¿Qué pasó, por ejemplo, la última vez cuando el diputado Jackson se fue al final? Nosotros, por lo menos el Partido Liberal, dijimos que no estábamos de acuerdo con esa actitud, y mucho menos que encima se fue. El ministro Briones, de hecho, lo destacó, que le aportó mucho en la mesa, pero claro, justo se cruzó el día que se firmaba este acuerdo con el día que se habían ocultado las cifras de personas fallecidas por coronavirus. Por lo tanto, había ahí, me imagino que quien estuvo en ese lugar, bueno, tuvo que decidir y decidió por esa opción que nosotros no compartimos. Pero nosotros siempre hemos tenido un espíritu de colaborar. Lo que pasa,
que muchas veces cuando decimos las cosas pan pan vino vino, decimos la verdad. Claro, a algunos les duelen y van a entender como que fueran otros motivos los nuestros, pero nosotros estamos por el fondo lo mismo que decía Fidel, o sea, en el fondo respetar la democracia y entendemos que el presidente fue electo de esa manera. Diputado Bernal, metámonos un poquito en tema de la región, porque a mí igual me sorprende que la región, las autoridades regionales no tengan la capacidad de articular mesas de encuentro, en fin, porque la región se vive de manera distinta. Los sureños además somos distintos, tal vez somos menos peleadores que en Santiago, no lo sé. ¿Cómo evalúa usted lo que está ocurriendo en la región, con las autoridades, con la ayuda, en fin, para irnos metiendo un poco en la región de los lagos? Sí, yo creo que en la región nuevamente funciona el Ejecutivo como un satélite con poca coordinación, aunque me digan lo contrario, con los alcaldes o con nosotros los parlamentarios. Por lo menos eso es lo que puedo ver yo. De hecho, a mí, y voy a hacer un paréntesis, me llama mucho la atención que en la región de los lagos, incluyendo alcaldes, concejales, core, seremi, gobernadores, nadie opina del 10%. Nadie quiera opinar, no sé quién ha hablado. Probablemente cuando esté aprobado, todos van a subir al carro la victoria. Y van a decir, no, hay candidatos que arman fundaciones. Nada. Nadie dice nada de esto. Entonces, me sorprende. A mí realmente me sorprende que no exista o no se les pregunte de estos temas a las autoridades regionales, porque ellos están en contacto con los vecinos, como tú dices, entregándoles cajas, haciendo sus diferentes actividades, y no le dirán ellos al gobierno, ¿sabe qué, ministro, ¿sabe qué, presidente? Aquí yo que estoy donde las papas queman, la ciudadanía está en este estado y necesita esto, o es lo que quiere. A mí me parece, y ahí recojo lo que decía Fidel también al principio, nosotros, imagínate que a principios de esta semana, nosotros con el diputado Espinosa tuvimos una reunión con grupos del mundo del turismo y nos plantearon una serie de problemáticas, que sería aquí, tenemos que hacer 2 programas para ver todo lo que pidieron, lo que nos proponían, y nosotros decidimos hacer una carta que la hicimos circular y firmaron prácticamente todos los parlamentarios de la región, solo nos firmó el diputado Kuchel, el diputado Hernández y el senador Moreira, quedaron fuera de la carta, no quisieron, se las enviamos, y pidiéndole al intendente que armara una mesa de emergencia para apoyar al sector del turismo. ¿Y por qué? Porque muchas veces el Ejecutivo está tomando las decisiones solo, sin las personas que trabajan en este sector. Entonces veíamos ciertas falencias para poder implementar de buena manera los aportes y las ayudas que van a haber al sector del turismo. Entonces, qué mejor que se siente el mundo público con el privado, que puedan definir en conjunto cuáles van a ser las estrategias, las políticas regionales y también cómo se podrían invertir los fondos que se van a inyectar a la región para el mundo del turismo, y cada uno además con sus bajadas regionales. La semana pasada estuvo acá el ministro de Economía, y yo estuve con él en la Comisión de Economía, luego que ya había visitado la región. Y él comentó en la sesión de la comisión que él había venido a Puerto Montt y que estaba todo maravilloso, todo perfecto, que él había visto un estado de ánimo de los emprendedores del turismo muy positivo, que iban a salir adelante. Entonces yo no pude quedarme callado y levanté la mano y le dije, ministro, ¿sabe lo que pasa? Es que usted cuando va a la región, lo reúnen con las personas que van a hablar bien, pues. Porque si usted hubiese pescado, hubiese tomado, leído los medios del otro día cuando usted estuvo, la gente de los restaurantes reclamando porque no fueron invitados, la gente del turismo reclamando porque no lo habían invitado, la gente de los mercados y las ferias también manifestándose porque no se habían juntado con ellos. Y el gobierno regional sabe que tiene problemas con pero prefiere reunir al ministro de nuevo, no es un ánimo de odiosidad lo que voy a decir, pero los reúnen con Salmón Chile, los reúnen con la Cámara de la Construcción, que también me he juntado con ellos a escuchar sus problemas, los reúnen, te fijas, entonces la ciudadanía dice, ¿por qué no se vienen a juntar con nosotros? Le hago una pregunta a Alejandro Bernales. ¿Y qué le respondió el ministro cuando usted le puso que le dijo la realidad era otra cosa en la región? ¿Cuál fue su respuesta? Mire, ¿sabe qué? Se salvó porque yo estaba hablando y tenía otra reunión y se fue. Pero yo le mandé, estaba ahí. No, por lo tanto no alcanzó a responder, porque nosotros hablamos todo, después responde. Pero espero, en el fondo, que el mensaje le haya llegado. Que le haya llegado, porque realmente hay muchas veces que llegan los ministros, y que lo he visto de nuevo, que le arman en el fondo la escena para que se vea todo bien. Él vino también a juntarse con los pescadores, claro, porque había un fondo importante que entregarle a los pescadores. Pero también es bueno que conozcan la realidad regional. Cuando venía la subsecretaria de Turismo,
Yo igual, ella estaba acá en Puerto Montt tomándose un café en un restaurante con algunos empresarios, y yo justo me tocaba estar en Angelmó, donde las veredas están destruidas, donde a los vecinos les faltan un montón de infraestructura por arreglar, donde el turismo pasa en la región. Y yo le decía a la ministra, pero, subsecretaria, pero mire, en lugar de estar acá donde las papas queman, está tomándose un café. Sí, o sea, y ella, yo soy convencido. Ella es ministra de la mujer, Hardy. Se comprometió a asistir a Angelmó, y la segunda vez que vino, visitó a Angelmó y fuimos juntos. O sea, yo soy convencido, más por mi propia experiencia, que tenemos un país tan centralista, A eso iba. en la cual los intendentes son verdaderos jefes sucursales de una gerencia general. Dígame. Justamente te quería plantear eso, que lo que está diciendo Alejandro tiene toda la razón, pero que atraviesa los gobiernos. Lo vivimos también nosotros cuando éramos gobierno. Sí. Cuando tuvimos marea roja, vimos la prepotencia, cómo el nivel central se vino a instalar y se vino a ocupar el edificio de la Intendencia Regional, Sí. haciendo que prácticamente el intendente y los demás autoridades tendrían que servirle café a los ministros de Santiago. Eso es lo que vive en la región, y por eso tenemos que avanzar Sí. y profundizar la centralización, la descentralización. Fíjate, Hardy, que esta semana yo denuncié y le envié un oficio el día lunes a las 9 de la mañana al ministro de Obras Públicas, porque nos enteramos que en plena pandemia le están cambiando las condiciones a la doble calzada hasta Chonchi, desde Chacao hasta Chonchi, poniéndole tres peajes. En plena pandemia, en el distrito que representa Alejandro. 3 peajes que no estaban contemplados, cuando el 80% de la gente de Chiloé se mueve al interior de la isla, y en plena pandemia pretenden hacer modificaciones a la licitación de la concesión en plena pandemia. O sea, yo lo encuentro que es una torpeza increíble echarse más encima a toda la gente de Chiloé, que ya está molesta, que ya está cansada de que no han avanzado en sus proyectos internos al interior de la isla de Chiloé. Entonces, lo que cuenta Alejandro es toda la razón. El tema del turismo, con eso concluyo mi idea. No es posible que los inviten a una mesa donde están todos los actores de la región y le den 2 minutos para exponer. Eso lo denunciaron las propias dirigentes en la reunión que tuvimos con Alejandro. 2 minutos para la actividad, que es la 4ª actividad más importante de Chile, que es el turismo, y de la región. Yo me atrevo a señalar en tu programa, Hardy, que es la actividad lejos del turismo la más golpeada, con operadores, gastronomía, todos los sectores vapuleados. Y cuando ellos dicen, oye, pero ustedes hicieron gobierno, ¿qué hicieron? Cuando nosotros tuvimos la erupción del volcán Calbuco, que no tiene las dimensiones de la pandemia porque estuvo focalizado, pero se llevó en ayuda a todos, a los grandes, a los medianos, a los pequeños. Aquí, nada, el 20% recibió apoyo del FOGAPE, el 80% han recibido cartas donde le dice usted no califica. Entonces creemos que hay un problema grave. Manuel Gallardo, para ir cerrando este programa hoy día, mire, usted recién decía que ningún país estaba preparado para abordar esta crisis, pero hay algunos que han reaccionado mejor, no cabe la menor duda, países desarrollados como Alemania y otros como Uruguay, países cerquitas nuestros. ¿Es posible, don Manuel Gallardo, no politizar partidariamente esta crisis para que efectivamente podamos salir adelante, o eso es inevitable? Mire, tal como yo veo, ha pasado demasiada agua bajo el puente. Tanto la oposición como el oficialismo han tenido distintos encontrones. Han avanzado en algunas ocasiones y han tomado una postura de Estado. ¿Por qué no mencionar el acuerdo que se hizo en relación a la crisis social en noviembre? ¿Por qué no mencionar el acuerdo que implica destinar 12.000 nuevos millones de dólares a atacar los efectos de la pandemia? Cuando la clase política, cuando la clase dirigente asume una visión de Estado, se llega a estos acuerdos. Los escenarios hoy están extremadamente líquidos. Yo me dedico a hacer escenarios prospectivos, y la verdad es que es muy difícil, porque ¿quién se iba a imaginar, que mira la política desde afuera, quién se iba a imaginar que luego de toda la presión que se hizo sobre los diputados de Chile Vamos, que aprobaron en general el proyecto, y que el presidente de la República encabezó esa estrategia de tratar de convencer a los diputados díscolos que retomaran la senda de las convicciones, iban a lograrse solamente 3
diputados que se convencieran y otros 3 pues. también de Renovación Nacional y la UDI se sumaran. Ese escenario, la verdad, es que era muy difícil de prospectar. Sí. Yo creo que la oposición debiera tener una actitud como la oposición que tuvo Portugal. Yo creo que la clase política tiene que entender, y aquí todos los sectores tienen que entender que aquí está en juego cuestiones más profundas que sacar ventajas pequeñas de uno u otro lado. El gobierno le pega a la oposición le pega al gobierno. Miren las encuestas. Encuesta Cardel, una encuesta que está absolutamente cuestionada en algunos casos. ¿Pero qué dice la encuesta Cardel? La encuesta Cardel dice que el Frente Amplio tiene 14% de aprobación. Dice que la ex Concertación, o sea, Partido Socialista, Partido Radical, PPD, 16%. Chile Vamos, 30%. ¿Ya? Pero eso puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, hay que mirar con visión de Estado. Hay que colaborar con el gobierno. Nos quedan 18 meses de gobierno. 18 meses. Sí. No podemos ser dirigidos por un gobierno débil. El presidente de la República tiene que hacer un cambio de gabinete profundo. Tiene que sacar a muchos ministros que no tienen el peso político y rodearse de gente con trayectoria política y con peso político, con capital político. Está bien, pero Manuel, porque en los próximos años, y con esto termino, Hardy. No, pero una pregunta, pero meses, sobre esto mismo, ¿cómo es posible mejorar la política si hoy día la política se está haciendo en los matinales? Esto es un programa de discusión política, un debate, pero hoy día nuestros legisladores están todos los días en los matinales. Yo por eso pregunto si... porque está muy bien la diferencia. El profesor Agustín Esquella plantea que en política lo necesario es efectivamente discutir, discrepar, pero cuidando el lenguaje. Por eso yo pregunto, Manuel, si es posible mejorarla cuando la política está hoy día convertida en los matinales todos los días. Yo creo que sí, es posible mejorarla, pero hay que dar pasos y hay que dar señales. La primera, el presidente de la República tiene que retrotraerse de su rol de gobernante, de su función de gobierno, y irse a la función de Estado, lo que hizo Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y lo segundo es colocar ministros en el comité político, sobre todo, pero en otros ministerios también, ministros absolutamente empoderados, con autonomía, que sean capaces de conocer la política y entender que la política es el arte de la negociación, el arte de los acuerdos. Fíjese que el diputado Espinosa tiene una concepción de sociedad, el diputado Bernales tiene otra concepción de sociedad, yo tengo otra concepción diferente a ellos de sociedad, pero todos tenemos que vivir juntos y entonces tenemos que colocarnos de acuerdo. ¿Cómo nos colocamos de acuerdo? Con la política en el ejercicio más literal, que es el ejercicio del diálogo, de la conversación. Pero el gobierno tiene que dar el primer paso colocando a actores políticos de peso, de calidad, y no gente que no tenga ningún respaldo, salvo del presidente de la República, quien ya está muy dañado. Diputado Espinosa, para ir despidiendo este programa, usted tiene conciencia que usted ha sido electo muchas veces con tremendas votaciones y por tanto tiene un liderazgo en la región importante. ¿Qué le diría usted a los sureños efectivamente para que, a pesar de la diferencia, a pesar de un gobierno débil, en fin, cómo pueden aportar para los sureños especialmente en que podemos ir construyendo una región mejor y un país mejor, porque pensemos en las futuras generaciones, nosotros ya vamos más de salida? ¿Qué mensaje usted le daría a los sureños, diputado Espinosa? Primero que
que salgamos de esta crisis todos bien unidos, porque lo peor que puede pasar cuando un país vive una crisis como la que se está viviendo con una situación sanitaria es que nos confrontemos por situaciones que no contribuyen en nada a paliar la situación. Que le diría a nuestra familia del sur de Chile que nos cuidemos, que la cantidad de contagios que cada día nos está mostrando que Puerto Montt está concentrando hoy día el 80% de los contagios regionales, nos deben llevar a la reflexión y a no relajarnos. Que detrás de esta crisis sanitaria hay vidas humanas, y también decirle al gobierno que, con el mayor de los respetos, mire con preocupación la situación que está viviendo la capital de la región, como en algún momento miró la situación de Osorno y adoptó medidas severas que contribuyeron a paliar la crisis. En términos generales, y respecto a tu última pregunta, el tema de los matinales, de la política, yo creo que no es malo el que los políticos exterioricen sus opiniones en los matinales o en los medios de comunicación, siempre y cuando eso no sea trastocando las labores propias del ejercicio del cargo, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que ha habido un abuso de aquello. El propio senador Moreira, ¿no es cierto?, nuestra región, que tiene en sus manos una decisión muy importante estos días, después de 7 años de ausencia legislativa en los lagos, tiene una decisión muy importante, votar a favor, ojalá, de la gente que le dio una oportunidad para ser senador, y le hago un llamado público, pero con el mayor de los respetos, que independiente de las profundas diferencias ideológicas que tenemos, tiene que existir siempre el respeto. Le hago un llamado a que él vote por la gente de los lagos, porque también recibió mucho apoyo en su momento de gente que confió en él y que tienen este 10% la posibilidad de responderle a esos intereses y a no los intereses de la AFP. Termino mis palabras agradeciéndote, Hardy, a ti la posibilidad una vez más de estar en este importante programa político junto a la compañía de Manuel Gallardo y de mi colega Alejandro Bernales, que dicho sea de paso, hemos trabajado, independiente que somos de partidos distintos, hemos trabajado bien de las manos por los temas de la región en esta pandemia, como lo demostramos esta semana en este tema y en muchos otros, como Chiloé y otras materias donde Alejandro ha sido un muy buen parlamentario en su primer periodo, lo debo reconocer públicamente. Muchas gracias, diputado Espinosa. Diputado Bernales, queremos agradecerle lo mismo, también preguntarle lo mismo que le preguntamos al diputado Espinosa, su mensaje a los sureños en este contexto de días bastante aciagos. Sí. Yo volvería a pedirles que reflexionemos en torno a una mirada que se instaló nuevamente esta última semana y que yo la veía con mucha fuerza en octubre, que es la polarización. A mí me duele mucho cuando leo comentarios en redes sociales, no que me ataquen a mí, porque eso llegan harto y mucho, bastante. Pero de repente, opiniones respecto a situaciones de otras personas que lo que hacen es polarizar en el fondo el ambiente. De los buenos, los malos, los fachos, los no sé qué más. Ese tipo de lenguaje yo creo que tenemos que dejarlo fuera. Que ese lenguaje, como digo, nos polariza y rompe nuestra convivencia. Sí. Y yo por lo menos desde el Congreso lo hago siempre, de poder respetar esa convicción. Porque a mí que vayan los matinales me da un poco lo mismo. A mí lo que me preocupa es la farandulización también de la política, que algunos llegan a esos espacios solamente para decir una cuña pesada y aparecer en todos los diarios. Así y ser trending topic de Twitter. Entonces, eso es lo que generalmente genera un daño. Entonces, yo ya haría esa reflexión. Todos tenemos en nuestras familias personas con distintas miradas que votarían a favor, que votarían en contra, etcétera. Y siempre tiene que estar de mano el respeto. Quien piense distinto a usted no es una razón para que usted, no sé, le diga palabras que no corresponden, los insulten, porque realmente he visto, de hecho me llama mucho la atención, he tenido en mi red muchas personas que conozco que Twitter Facebook los ha bloqueado por el lenguaje que utilizan para en el fondo, manifestar o argumentar si está a favor o en contra. Y muchas veces ese lenguaje ofensivo y también lo uno a lo que tú decías, Hardy, con lo que hizo Agustín Esquina. Eso sí, que también agradecerle a Fiera, agradecer sus palabras, a Manuel, a Bertis y a ti, Carlos. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros hoy día nuevamente. Gracias, Hardy. Un saludo a los diputados Alejandro Bernales y Fidel Espinosa. Y un saludo a usted y a los auditores de Agenda Abierta. Y efectivamente, como dice el diputado Bernales, estos últimos días ha sido muy evidente un lenguaje de mucha descalificación, de mucha polarización.
Y nosotros en este programa de Agenda Abierta tratamos todos los fines de semana de cuidar el lenguaje, de aportar el debate, de aportar a la política y especialmente de aportar a nuestra querida región de los lagos. Así que muchas gracias por estar con nosotros, que tengan un buen fin de semana y lo que hay que hacer, cuidarse mucho porque esta pandemia todavía está vigente y mientras no haya vacuna debemos cuidarnos muchísimo. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.